grupo nos correspondió la exposición por intoxicación por cocaína. Nuestro grupo está conformado por Adriana Balbuena, Enrique Serge, Eduardo Rosado, Gisela Salazar, Maite Zamudio, Michael Saucedo y mi persona David Toncel. Para iniciar, empezamos por qué es la cocaína. La cocaína es una sustancia estimulante del sistema nervioso central y un simpático mimético. Esta es extraída de la planta Nitroxilon coca. Entonces, encontramos los usos que se le daban anteriormente y en la actualidad. Uno de estos es la utilización de la coca para lo que es el mal de altura. Y esta se utilizaba o se mezclaba con polvos alcalinos como lo son los vegetales y la cal, los cuales hacían una función de liberar prolongadamente la cocaína. Otra función es la función de anestésico local y también fue utilizada por Sigmund Freud como tratamiento de la depresión, la adicción a la morfina, alcoholismo y asma. En cuanto a su extracción, empezamos por lo que es el sulfato de cocaína o pasta de coca, el cual es el producto bruto o no refinado que resulta del primer proceso de la maceración de las hojas de la coca y se mezcla con ácido sulfúrico u otros productos químicos. Se dice que este se mezcla o contiene un 40 o un 85% de sulfato de coca. Seguimos con el clorhidrato de cocaína, el cual se dice que es la sal de la cocaína formada por ácido clorhídrico, y este se presenta en forma de cristales escamosos blandos, más o menos adulterados, y se administra por vía intranasal para esfinar o se inyecta por vía venosa. Y por último, la cocaína base, la cual se obtiene mezclando el clorhidrato de cocaína con una solución básica, ya sea amoníaco, hidróxido de sodio o bicarbonato, y se puede consumir de dos formas, ya sea inhalada por los vapores de base libre o fumándola en forma de crack. También se dice que la mezcla de cocaína con otras sustancias es frecuente y puede ser como heroína, llamado speedball, bazuco y marihuana, llamado diablillo, bazuco y cigarrillo, llamado cocaína con alcohol. Bueno, yo voy a hablarles sobre la presentación de la cocaína. Vamos a tener que la cocaína va a tener distintas presentaciones. Esto se va a caracterizar dependiendo de las cualidades que se vaya a administrar, ya sea médico o adictivo. Vamos a tener que su forma, las distintas características o distintas formas van a ser. Una de ellas va a ser la cocaína en polvo o rayas de cocaína. Esta más que nada es la más común y es la que más se puede encontrar en el mercado para aquellas personas que son adictivas. Como decía el compañero anteriormente, esta proviene del clorhidrato de cocaína en polvo en forma de nieve, o también se le puede llamar yen, que es la más pura, la más brillante, la más escamosa y la más característica que tiene. Esta va a tener un 98% de coca, y mientras menos sustancia tenga la cocaína, más efectiva es. Vamos a tener que el cigarrillo chino o el clorhidrato de cocaína inyectable, estas van a ser dos características distintas. En el cigarrillo chino, esta es fumada. ¿Qué pasa aquí? Se pone la raya de polvo de la que hablábamos anteriormente, se va a poner por encima o por la parte de detrás del cigarrillo o de una pipa, como la que vemos ahí, y esta se va a fumar. El efecto suele ser mucho menor que la que es la de la raya. En el clorhidrato de la cocaína inyectable, esta se va a inyectar directamente por intravenosa. Se dice que esta puede ser más adictiva por lo que llega más rápido a la sangre y tiene un proceso de absorción mucho más rápido. Esta se transporta directamente a la sangre, lo cual va a aumentar el efecto tóxico. En la presentación de la cocaína vamos a tener que el bazuco o el crack, de lo que vamos a ver más adelante. Este bazuco más que nada puede ser una combinación. Es una combinación con un sulfato de cocaína, o también se le puede conocer como sulfato de cocaína. Va a tener aproximadamente un 50% de este compuesto y suele ser muy adictiva, ya que la mezcla del tabaco con la marihuana es fumada. Ahora, como hablaba el compañero anteriormente, se hablaba de la speedball y el diablillo. Esta puede ser una combinación. El bazuco puede derivar de una combinación que hay entre la marihuana y el tabaco.
El crack o cocaína base, esta se conoce que es la cocaína como el pobre. Esta puede ser hasta 15 veces mucho más barata de la que se puede encontrar en el mercado. Tras ser fumada, esta va a llegar directamente al cerebro en los pocos segundos. Y su efecto suele ser mucho más destructivo y más dañino que lo que hablamos anteriormente. Ahora, esta crack tiene procesos psicológicos y físicos que van a alterar lo que es el funcionamiento de las personas. Con respecto a la dosis tóxica, vamos a tener que esta va a ser muy variable y todo va a dependerse de la tolerancia que vaya a tener el individuo con la dosis. Vamos a tener que la dosis que produce euforia, es decir, la dosis que produce la sensación de plenitud, va a ser de entre unos de 50 a 100 miligramos. Pueden ser intranasales de 15 a 30 miligramos o intravenosos. La dosis de abuso o la dosis inhalada por vía oral puede llegar a unos 200 miligramos. La línea del polvo blanco, el que hablábamos anteriormente con el clorhidrato de sodio, la línea tiende a tener de entre unos 20 a unos 30 miligramos. Y la dosis fatal de la cocaína, ya sea intravenoso, oral o inyectable, esta suele ser de 1 o más gramos. Bueno, a nivel de toxicocinética tenemos la absorción. El alcaloide de la cocaína es el benzoilmetil-ergonina. Este es un éster del ácido benzoico y contiene una base con nitrógeno. Tiene un pH básico liposoluble y la cocaína se absorbe rápidamente, pues dependiendo de todas las vías de administración que se utilicen, ya sea a nivel inhalatoria, respiratoria, fumada, oral, endovenosa, esnifada, es decir, aspirada por la nariz o mucosa. Luego de su absorción, pues viene lo que es la acción y esta pues está dada según la vía de administración utilizada. El pico plasmático se produce normalmente a los 60 minutos. Además pueden ser también de 30 a 120 minutos, pero dependiendo de la administración que se utilice. En este caso va a ser la nasal u oral. Cuando se utiliza pues vías como son la endovenosa o la vía pues, respiratoria, pues va a ser mucho más rápido. Esto se va a dar de 30 a 45 segundos. La absorción de la cocaína dependerá siempre pues, de la vía de administración que se utilice. Esto va a marcar lo que es la velocidad de inicio, los efectos, así como la concentración sanguínea. Las vías nasales, tópicas y oral presentan una velocidad mucho más lenta, velocidad de absorción mucho más lenta en comparación con las vías respiratorias y endovenosas. Listo, a nivel de la absorción tenemos inhalada, pues la concentración máxima plasmática va a ser de 15 a 60 minutos y el efecto pues va a demorar de 15 a 20 minutos. A nivel oral, pues la concentración máxima plasmática va a ser de 50 a 90 minutos. Vemos que es muchísimo más lento a diferencia de las anteriores y digamos que el mejor medio de absorción va a ser a nivel del intestino. Esto se debe pues a mayor medio alcalino. A nivel fumada va a ser mucho más rápido y esto lo explica pues porque va a entrar en circulación pulmonar. Va a tener efectos de 6 a 11 minutos, lo que se denomina como la euforia. En la endovenosa va a ser similar al anterior porque son medidas que son demasiado rápidas. Esto se debe a que llegan a la circulación rápidamente y va a tener su efecto a los 10 segundos. Vemos que la duración máxima plasmática va a ser de 10 a 20 minutos, o sea, el efecto lo va a adquirir rápido, pero la duración va a ser mucho más corta. Esto es lo que le da el papel adictivo a las personas que consumen lo que es a nivel de la cocaína fumada o endovenosa. Listo, en esta tabla pues quisimos representar un poco de las diferentes formas de consumo de la cocaína. Se encuentra la vía, pues el inicio, la duración de los efectos, el pico máximo de concentración y la biodisponibilidad.
A nivel de la hoja de coca tenemos oral, va a ser un inicio de 5 a 10 minutos, con una duración a nivel de los efectos de un 45 a 90 minutos. El pico máximo de concentración son 90 minutos y clorhidro de cocaína tenemos, pues la vía puede ser oral, puede ser inhalada o intravenosa. A nivel de la vía oral tenemos que el inicio va a ser de 10 a 30 minutos y la biodisponibilidad es de un 20 a un 30%. A nivel de la inhalada, pues el inicio va a ser de 2 a 3 minutos, la duración de sus efectos de 30 a 60 minutos y el pico máximo igual 30 a 60 minutos y la biodisponibilidad de un 20 a un 30%. De la intravenosa vemos que ya no es en minutos, sino es en segundos porque es mucho más rápido. De 30 a 45 segundos empieza su inicio, la duración de los efectos es muy poco, vemos que es de 10 a 20 minutos a comparación de las anteriores, el pico máximo de concentración de 30 a 45 segundos y la biodisponibilidad de un 100%. Luego continúa la pasta de coca, la vía fumada, un inicio de 10 segundos, una duración de efectos de 5 a 10 minutos y el pico máximo de concentración de 8 a 10 segundos con una biodisponibilidad de un 6 a un 32%. Y por último, la base libre de la cocaína por vía fumada, tenemos que el inicio es de 10 segundos, la duración de efectos de 5 a 10 segundos, el pico máximo de concentración de 8 a 10 segundos y la biodisponibilidad de un 90 a un 100%. Continuamos con la distribución. La distribución se da a nivel del riñón, pues a través de la orina. El cerebro, porque pues difunde a través de la barrera hematoencefálica, excepto en su forma de metabolitos benzoil-ergonina, porque estos son a través de la orina. En la sangre se encuentra a nivel de 4 a 6 horas, también se encuentra en el hígado, en la bilis. El rango de cocaína de sangre del cerebro de 4 gramos agudo y de 10 gramos sobredosis. Continuamos con el metabolismo. La cocaína se une a proteínas plasmáticas en un 90%. Además, su volumen de distribución es de 2.7 litros sobre kilogramos. Su vida media es de 1 hora. Se metaboliza por varias vías. Una de ellas es la N-desmetilación, que da lugar a la norcocaína. ¿Esto qué hace? Atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. La mitad de una dosis utilizada sufre procesos de hidrólisis enzimáticas y no enzimáticas, dando lugar a la benzoil-ergonina, que es el principal metabolito analizado en orina. Otra vía metabólica utilizada son las esterasas colinesterasas, que estas se encuentran a nivel del hígado, la placenta y el plasma, dando lugar a la ergonina metiléster. Esta función varía de persona a persona por el polimorfismo, por el grupo étnico y por la gestación, siendo la unidad fetoplacentaria altamente sensible. Bueno, en pacientes con colinesterasas atípicas van a presentar una intoxicación, aún así consumiendo pues dosis relativamente bajas. En presencia de etanol, la cocaína es transesterificada por esterasas hepáticas, acetilcocaína o cocaetileno, y se incrementa la N-desmetilación o la norcocaína. Sabemos que la norcocaína es un metabolito con capacidad principalmente cardiotóxica y hepatotóxica. Se puede determinar en orina, saliva, cabello y sudor. Sus metabolitos pueden detectarse hasta 72 horas posterior al consumo. Bueno, la eliminación a nivel de las colinesterasas sanguíneas, tiempo de eliminación depende de la vía de entrada. Tenemos de 56 minutos cuando es fumada, 78 minutos a nivel de endovenosa y pues 80 minutos cuando es inhalada. Los principales metabolitos tenemos el metilo de ergonina, este es inactivo. Tenemos la benzoil-ergonina, detectable de 90 hasta 144 horas. Tenemos la norcocaína, que es un metabolito que es altamente activo, y
La cocaína más el alcohol es el cocaetileno y se encuentra a nivel del hígado. Además, en el músculo, en el cerebro, y tiene mayor afinidad por el transportador de dopamina. Esto va a aumentar la euforia. Listo. Entonces, tenemos que la eliminación de la cocaína es independiente de la vía de administración. La cocaína se excreta por orina en porcentajes que alcanza hasta el 90% de la dosis consumida y menos del 5% de la cocaína es eliminada sin metabolizar. Bueno, la dosis tóxica la comentó el compañero, pero pues para tenerlo claro, pues la dosis fatal de la cocaína es de 1 gramo o más. Bueno, a continuación vamos a hablar del mecanismo de acción. La cocaína se comporta como una amina simpático-mimética de acción indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de remediar las acciones de las catecolaminas no actuando directamente sobre los receptores adrenérgicos o dopaminérgicos, sino que aumenta la disponibilidad del neurotransmisor en la hendidura sináptica. La cocaína es un inhibidor de procesos de receptores tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta la recaptación de noradrenalina y dopamina desde la hendidura sináptica a la terminal presináptica. El aumento de la biodisponibilidad de dopamina por la inhibición de la recaptación tipo 1 media la euforia que produce la cocaína. Ahí encontramos la explicación de por qué la cocaína es altamente adictiva. También el exceso de noradrenalina que se produce por la acción de la cocaína es responsable de la mayoría de los efectos farmacológicos y de las complicaciones agudas de la cocaína. La cocaína también bloquea la recaptación de la serotonina y disminuye la permeabilidad de la membrana de sodio, lo que produce un bloqueo de la conducción nerviosa. Esta es la explicación por la cual esta ejerce un efecto anestésico local. La sensación de placer que produce la cocaína está dada por el exceso de dopamina en el núcleo de accumbens. Bueno, la relación del consumo de cocaína en madres gestantes pues va a alterar algunas funciones, como lo son, puede producir aborto, muerte fetal intrauterina, abruptio placental, que consiste en el desprendimiento de la placenta, inmadurez fetal y prematuridad, síndrome de muerte súbita neonatal, bajo peso al nacimiento, malformaciones congénitas. La cocaína sí se excreta en leche materna en cantidades que resultan tóxicas para el lactante. Los recién nacidos y lactantes la eliminan mucho más lento que los adultos. Y la cocaína se detecta en orina de los lactantes hasta 60 horas después de haber sido amamantados. Y se han publicado cuadros de irritabilidad, tremulaciones, vómitos, diarreas, pupilas dilatadas, taquicardia e hipertensión arterial en lactantes cuyas madres consumían esta sustancia. Es extremadamente peligrosa para el lactante, pues la aplicación en el pezón de la madre con fines anestésicos a nivel terapéutico, porque esto puede presentar a nivel del infante lo que son convulsiones, letargia, coma. También da problemas graves la inhalación pasiva de humo de cocaína, si de pronto pues en el ambiente un lactante o un niño se encuentra inhalando este tipo de humos. Las drogas psicotropas de abuso incapacitan a la madre para cuidar de su hijo y van a poner en peligro la vida y la salud no solamente pues, de la madre sino también del niño. Y no se recomienda compartir cama con el bebé si se encuentra pues, medicado con esta droga o consumiendo este tipo de sustancias. Tras un consumo puntual de cocaína conviene esperar 24 horas antes de volver a amamantar al niño. Sí. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que es la toxicodinamia de la intoxicación por la cocaína. Encontramos que la cocaína es un potente estimulador del sistema nervioso central y también es un simpático mimético de manera indirecta, aumentando la disponibilidad de algunos neurotransmisores como lo son la dopamina, lo son la noradrenalina
y la serotonina, pero de estos neurotransmisores, como lo mencionó Eduardo, lo más importante acá es la noradrenalina, que todos los efectos que produce la cocaína están asociados directamente con esto. Encontramos que inhiben la recaptación de estos neurotransmisores, por lo que al inhibirla se incrementa la concentración de estos neurotransmisores a nivel sináptico. También, como les dije anteriormente, sus efectos son de acción simpático-mimética de manera indirecta. Encontramos que el aumento de la disponibilidad de noradrenalina, ya sabemos que es el responsable de la cocaína, y que la cocaína posee propiedades de anestésicos locales. Esto es bastante importante, se debe a que hay una disminución en la permeabilidad de la membrana de los iones de sodio, lo que produce también un bloqueo en la conducción nerviosa. Encontramos que se produce un retraso en la conducción infranodal e intraventricular. También hay una disregulación autonómica que se da por aumento de estimulación adrenérgica y neuromoral. También hay presencia, aquí también podemos encontrar presencias de arritmias, que pueden ser arritmias secundarias también, por lo que el consumir cocaína de manera excesiva y constante puede producir una isquemia, dándose, como ya lo dije, una arritmia de manera secundaria o una arritmia por reentrada. También encontramos que, bueno, estas son algunas manifestaciones que más adelante la verán, lo que es midriasis, sudoración, entre otras. También hay aumento de la temperatura corporal, y también encontramos que la cocaína presenta como órgano diano, ya todos lo sabemos, el sistema nervioso central. Por eso acá la mayoría de las manifestaciones van a estar asociadas acá a nivel del sistema nervioso central. En los efectos clínicos a nivel del sistema cardiovascular encontramos que hay una vasoconstricción porque, por los efectos simpático-miméticos que ésta realiza de manera indirecta, efectos que son inotrópicos y cronotrópicos positivos. También hay un aumento de la agregación plaquetaria, y podemos encontrar que hay producción de un estado de hipercoagulabilidad. Y a nivel de neurobiología encontramos que los efectos de la cocaína a nivel del sistema nervioso central, que puede haber una elevación del estado de ánimo, aumento de la energía, anorexia, insomnio. También encontramos que aumento, rendimiento y disminución de la sensación de fatiga, hiperactividad motora, aumento también de la fluidez verbal, entre otras manifestaciones que más adelante las comentarán. También ansiedad, confusión, reacciones paranoides, conducta estereotipada, entre otras manifestaciones. Bueno, el mecanismo de acción de la cocaína sobre el sistema nervioso central es bastante complejo, afectando a varios sistemas de neurotransmisión al mismo tiempo. Se producen bloqueos en los canales de sodio dependientes de voltaje. También hay una inhibición de la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina, como ya lo había comentado, y eso se da a través del bloqueo competitivo de sus transportadores, lo que da lugar a la acumulación de estos neurotransmisores en la hendidura sináptica, y de manera que hay una estimulación de receptores a nivel postsináptico. Bueno, y también encontramos que presentan afinidad por sitios de unión de receptores serotoninérgicos, muscarínico 1 y muscarínico 2. También presentan interacción con otros sistemas de neurotransmisión, opioide endógeno, glutamatérgico, también endocannabinoides, entre otros. Entre las manifestaciones clínicas de la intoxicación por cocaína tenemos que se va a presentar la taquicardia,
hipertensión y la agitación. Estos son efectos que se producen por el aumento de la estimulación del sistema nervioso simpático, a lo que se le conoce como efectos simpático-miméticos. Al examen físico se va a encontrar midriasis, diaforesis, hipertermia y taquipnea. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático se encarga de los latidos del corazón, de la dilatación de los bronquios, de la regulación de la temperatura y también de la producción de sudor. Entre las manifestaciones en el sistema nervioso central vamos a encontrar la agitación, la paranoia, las manías y el delirio severo. Cuando hay una disminución del estado de conciencia de la persona, se puede sospechar de una coingesta de sedantes y también se pueden presentar convulsiones. Además, la hipertermia se va a producir por una alteración en la regulación de la temperatura y también por aumento de la actividad motora. Entonces, la hipertermia puede generar otras complicaciones como la coagulación intravascular diseminada, la rhabdomiólisis y la falla orgánica multisistémica. En el sistema cardiovascular, las manifestaciones de este sistema van a depender de la cantidad de cocaína que se consuma, de la vía de administración y de la frecuencia del uso de esta. Puede generar dolor precordial, que es un dolor característico del síndrome coronario agudo. También se van a presentar arritmias como la fibrilación auricular, la taquicardia sinusal y arritmias ventriculares por bloqueos en los canales de sodio. Otras manifestaciones clínicas que se pueden presentar son las disecciones aórticas, el neumomediastino, neumotoras, edema del pulmón, isquemias mesentéricas, falla renal aguda, agranulocitosis y vasculopatías trombóticas. Bueno, para el diagnóstico se va a tener en cuenta más que todo si el paciente primero que todo presenta un historial del consumo por cocaína. También en la inspección o los hallazgos clínicos que se van a tener en cuenta son si el paciente presenta rasgos físicos en la piel de uso endovenoso, si el paciente presenta perforación del tabique nasal y también si es un paciente joven que va a llegar a la consulta por un dolor precordial y que electrocardiográficamente va a tener alteraciones de isquemia o de infarto, si el paciente entra en estado de coma, hipertermia o si hace un infarto cerebral. Para el diagnóstico paraclínico se va a tener en cuenta que primero que todo los niveles de cocaína en sangre casi nunca van a estar presentes. Sin embargo, el metabolito activo lo podemos encontrar en orina hasta por 72 horas. También se le puede realizar al paciente estudios imageneológicos como un TAC si se sospecha de hemorragia o un rayos X abdominal en caso de que se sospeche que el paciente es una mula humana. De igual manera, se le puede hacer al paciente exámenes como electrolito, glicemia, BUN, CPK, mioglobina en sangre y troponinas cardíacas con un seguimiento electrocardiográfico. Y para el diagnóstico diferencial, pues se tiene en cuenta epistasis aguda, delirium tremens, cardiopatías dilatadas, toxicidad por agente neuroléptico o un síndrome neuroléptico. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a encontrar que no existe un antídoto como tal para la intoxicación por cocaína, pero se pueden hacer ciertas medidas para mediar los síntomas que produce esta intoxicación. Empezamos por medidas de reanimación. Se puede usar la vía aérea por ventilación mecánica y la vía cardíaca. En la vía aérea, si es necesario, se puede conectar al paciente a ventilación asistida. También tenemos en pacientes agitados la sedación para prevenir hipertermia, rhabdomiólisis y arritmias. La diuresis ácida y la hemodiálisis son ineficaces en este tipo de casos y el carbón activado y el lavado gástrico están indicados en aquellos pacientes que se conocen como mulas, que son estos pacientes que ingieren cápsulas en caso tal de que estas cápsulas se lleguen a romper dentro del estómago. Ahí en esta ocasión está indicado el carbón activado y el lavado gástrico. Y sabemos que si es una intoxicación por vía inhalatoria, obviamente no se podrán realizar estos métodos. Y el control de la presión arterial, la diuresis y la temperatura. Para el tratamiento sintomático se tiene en cuenta que si el paciente presenta una crisis de ansiedad, agitación o psicosis, se le va a administrar
benzodiazepinas o midazolam en una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso vía intramuscular. Y si es vía intravenosa, se le administrarán los mismos medicamentos en una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso. Si ninguno de los dos medicamentos funciona, se le administrará al paciente lorazepam de 1 a 2 miligramos por vía oral o sublingual cada 4 horas. Si el paciente presenta dolor torácico, se le va a administrar nitratos como nitroglicerina sublingual o dinitrato de isosorbide en dosis de 0.3 a 0.6 miligramos. Si el paciente presenta una psicosis tóxica, lo que se le va a administrar son neurolépticos atípicos, como lo son la olanzapina, inicialmente con una dosis de 10 miligramos. Y esto se le va a repetir cada 2 horas con una dosis de 5 a 10 miligramos. Está contraindicado el uso de neurolépticos como el haloperidol, droperidol o clorpromazemida, debido a que esto va a disminuir el umbral de convulsiones y también va a disminuir la capacidad del cuerpo para recuperar su temperatura normal. Si el paciente presenta una crisis convulsiva, se le va a administrar midazolam inicialmente en una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo de peso, pero por vía intravenosa. Si es necesario, se le puede repetir la dosis al paciente sin sobrepasar un total de 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Cuando no sea posible, el abordaje intravenoso se le administrará por vía intramuscular en dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente presenta un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, bueno, esto básicamente se va a producir por un vasoespasmo intenso o por una trombosis, y se pueden utilizar antiagregantes plaquetarios o vasodilatadores. El uso de fibrinolíticos no está indicado debido al elevado riesgo de sangrado que puede presentar el paciente. Y si el paciente presenta síndrome coronario agudo, se le va a tratar principalmente con benzodiazepinas, como medicamentos de primera línea, o con nitroglicerina sublingual o intravenosos, o antiagregantes en su defecto. Si el paciente presenta hipertensión, el paciente puede presentar una hipertensión leve o una hipertensión grave. Si presenta una hipertensión leve, se le administrarán benzodiazepinas. Y si es una hipertensión grave, se le va a administrar nitroglicerina en dosis de 20 microgramos por minuto por vía intravenosa. Si el paciente presenta una hipotensión, se le va a tratar con suero fisiológico y si es necesario, se le va a iniciar una infusión con bicarbonato. Y si el paciente presenta arritmias supraventriculares, lo que se le va a administrar son benzodiazepinas o antagonistas del calcio, como son el verapamil o diltiazem. Si el paciente presenta rhabdomiolisis, esto es característico de que el paciente está presentando una complicación. Entonces, el tratamiento va a ser suero glucosalino a una administración de 4.000 mililitros en 24 horas. Y también se le hará al paciente una alcalinización urinaria con bicarbonato de sodio de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo por vía intravenosa. Si el paciente presenta una hipertermia, se le va a administrar altas dosis de benzodiazepinas y medicamentos y se le va a tratar de enfriar el cuerpo tanto internamente como externamente. Y para la relajación muscular está contraindicado el uso de succinilcolina y lo que se debe administrar en este caso es rucoronio o verocuronio. Y si el paciente presenta una combinación con heroína, lo que se va a hacer es que se debe evitar el uso de la naloxolano por efectos colaterales con la cocaína. Bueno, ahora se van a tener en cuenta lo que son los criterios de remisión y los criterios de UCI. Cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias, lo primero que se va a ver es la gravedad que tenga el paciente y dependiendo de los síntomas que esté presente, pues así será la atención que éste va a recibir. Se deben aplicar, como lo dijo mi compañero Eduardo, todas las medidas de soporte inicial y se debe remitir a un centro de mayor complejidad si esto es necesario. De igual manera también se debe llamar o pedir una valoración por toxicología. Y para los criterios de UCI se deben tener en cuenta pues, los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente presenta una sintomatología leve o grave, obviamente se va a ingresar al servicio de urgencias.
Y para que el paciente se ingrese a UCI debe presentar síntomas cardiovasculares o neurológicos. Cardiovasculares como un dolor precordial, persistente, sostenido, que no alivia y con cambios electrocardiográficos. Y si el paciente presenta signos y síntomas de origen neurológico, pues como convulsiones, focalización, o si se sospecha que el paciente tiene en su cavidad abdominal paquetes de cocaína. Gracias.